Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional, mamá y guía Montessori? Yo soy Miri y es un gusto para mí recibirlos. Agradecerles que nos estén escuchando y ahora en esta segunda temporada que nos estén viendo también, ya que ahora nuestros podcasts también se van a ir a YouTube para que ustedes puedan ver qué personajes tan interesantes nos están platicando información tan valiosa. Así es que prepárate, acomódate porque iniciamos. Y bueno, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy porque además tenemos una excelente persona el día de hoy, un experto que les voy a platicar un poquito acerca de él un poquito. Es el doctor Cristian Millán. Y Cristian tiene un gran expertise en terapia de adultos, terapia de niños y adolescentes, de pareja y familiar. Estudió medicina en la Universidad Anáhuac con la especialidad de sexología educativa. Tiene una maestría también en sexología clínica, además de algunos otros doctorados en neurociencias, psicoanálisis, diplomados en enfoque centrado en la persona, programación neurolingüística, tanatología, sistémico familiar y de pareja. También tiene conocimiento amplio en psicoterapia de juego, corporal y constelaciones. Entonces, como pueden darse cuenta, amigos, el día de hoy tenemos un gran experto que nos va a platicar acerca del tema tan importante que vamos a tratar hoy. ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo le puedo platicar a mis hijos? A veces como papás, pues tenemos ciertas dudas, inquietudes, a lo mejor hasta miedos, porque seguramente nosotros pues reflejamos la buena o mala experiencia que pudiéramos haber tenido. Pero bueno, yo no sé tanto del tema, así es que, Cristian, te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí poder acompañarlos en este tema tan importante, que claro que los papás y las mamás necesitan saber y aprender un poquito más, porque de repente los niños y las niñas van creciendo mucho más rápido y de repente tienen mucho más información, el internet, las redes sociales, la televisión, y es interesantísimo cómo los niños y las niñas llegan con mamá y papá y les dan un susto con todo lo que pueden querer saber o que saben, y los papás y las mamás no saben ni qué hacer ni cómo contestarles. Entonces, un tema muy importante para que los papás y las mamás puedan aprender un poquito más de lo que pasa con sus pequeños y sus pequeñas. Muchas gracias, Cristian. Pues qué honor tenerte aquí. Te agradezco el tiempo que te tomas para estar con nosotros. Y pues bueno, yo creo que vamos a empezar ya también con las preguntas tan interesantes que queremos saber el día de hoy. Y la primera pregunta, ¿te puedo decir Cristian? Te digo doctor, ¿cómo te digo? Cristian, por favor, Cristian. Ah, perfecto. Ok, Cristian. La primera pregunta es, ¿qué es la sexualidad? A ver, platícanos. Aquí lo importante es, sabemos desde la parte de la sexología es, bueno, una cosa es estudiarla, otra cosa es educarla y otra cosa es llevarla a la parte clínica, ¿no? La sexología, como dice la palabra, logos estudio, sexualidad es el estudio de todo lo referente al sexo. Eso es la sexología, es lo que estudiamos los sexólogos. Y la sexualidad es todo aquello que nos lleva para poder entender lo que sucede dentro de la sexología o todo aquello que sucede con relación al sexo. La sexualidad, en la mayoría de las veces cuando se estudia en tres ámbitos. Se estudia en el ámbito biológico, que tiene que ver con toda la parte física, biológica, médica, etcétera. Lo que es lo psicológico, que todo es lo de la identidad, el género, cómo se siente, ¿no? Y la parte social, que ya tenemos que ver como cuestiones de género, otras cuestiones de cómo vivimos, roles, estereotipos, entre muchas otras cosas. Entonces, en sí, la sexualidad es el estudio de todo lo referente al sexo, referente a lo biológico, a lo psicológico y a lo social. Ok, muy interesante, perfecto. Y entonces, en tu experiencia, ¿qué deberíamos mostrar, enseñar o platicar con nuestros hijos? ¿Tendríamos nosotros que esperar a lo mejor que haya una inquietud o nosotros podemos empezar con algún tipo de información para brindarles? Yo creo que lo más importante como mamás y papás es
sí, tener una educación de la sexualidad y es bien importante, sí, informarse, ir a, digamos, algunos cursos, poder acercarse a las sexólogas y a los sexólogos para que les ayuden en temas que a lo mejor les cuesta trabajo. Hay una realidad, la sexualidad está desde el momento en el que feto se está formando. En el momento que el espermatozoide y el óvulo se fecundan, en ese momento ya hay sexualidad, ya está XX o XY y ya con eso ya hay sexualidad. Por lo tanto, sí necesitamos saber con respecto a la educación de la sexualidad y estar preparados como mamás y papás para que nuestros hijos puedan llevar una mejor educación. La educación de la sexualidad se da desde que son pequeñititos los pequeños y las pequeñas. Sí, se da una parte de la educación de la sexualidad en la escuela y en la casa. Las dos son muy importantes. Y la realidad es que los niños y las niñas, desde el momento que empiezan a hablar, ya están empezando a descubrir su sexualidad y van a hablar de sexualidad a los papás. Con el simple hecho de cómo se nombran los órganos sexuales, ya estamos hablando de sexualidad y eso se le tiene que enseñar a los niños y a las niñas desde que empiezan a hablar. La higiene de la sexualidad es desde temprana edad y también tenemos que prevenir a nuestros hijos, a nuestras hijas de cualquier abuso de la sexualidad. Entonces, si nos detenemos en la educación de la sexualidad, sí ponemos en riesgo a nuestros hijos y a nuestras hijas que vivan un abuso sexual sin que nos demos cuenta. Y entonces creo que sí es importante hablar de sexualidad desde temprana edad. Ok, o sea que escondernos, ocultarlo, hacer como que, ay, no pasó nada, no es la opción. No es la opción, es lo peor que podemos hacer. De hecho, como papás y mamás, si escondemos la sexualidad o si nos espantamos, hacemos, ¿qué estamos haciendo con la sociedad? Pues ver la sexualidad como algo espantoso, algo que da miedo, algo que es terrorífico y no lo disfrutamos. Y por desgracia, pues somos adultos con problemas sexológicos, con poca satisfacción y placer dentro de lo que es la sexualidad y problemas de pareja. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos han enseñado que es malo, que es pecaminoso, que es el demonio, que es lo peor que puede suceder. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Por eso es importante no espantarnos. Mamá y papá, no te espantes. Cuando tu pequeñita o tu pequeñito llega con algunas preguntas dentro de lo que es la sexualidad, lo peor que podemos hacer es espantarnos. Ok, muy bien. Fíjate que yo aquí tengo algunas preguntas que a lo largo de la experiencia, pues muchos papás nos han hecho, ¿no? Y yo creo que ojalá que a lo mejor podamos tener una segunda plática contigo después. Claro que sí. Pero bueno, te voy a ir haciendo estas preguntas y será muy, muy enriquecedor que nos ayudes a contestarlas, ¿no? Claro que sí. De pronto alguna mamá alguna vez se me acercó y me dijo, bueno, ¿qué hago si yo observo a mi hijo pequeño, a lo mejor de 4 o 5 años, que se masturba, ¿no? Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, vuelvo a repetir, es no asustarnos. Segundo, no regañar al niño o a la niña. Hay que tener muchísimo cuidado. Llegar y, ¿qué haces? ¿Qué cochinada? Eres un... No sé, es lo peor que podemos hacer porque lo que hacemos es espantar al niño o a la niña y ahí empezamos a lastimar su sexualidad y les enseñamos a que la sexualidad es lo peor que hay porque es sucio. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, mamá y papá, uno, no te espantes, tranquila, no regañes al pequeño o a la pequeña y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A esta edad, 3, 4 y 5 años, los niños y las niñas suelen masturbarse porque dentro de la parte de las fases de la libido, que ya nos dijo Freud en el psicoanálisis, es en donde se encuentra la energía libidinal, esta energía que nos da todo lo que somos, ¿no? Esta energía pues empieza en los pequeñitos en la boca, que nos ayuda a alimentarnos, luego se va al ano, que nos ayuda a tener toda esta parte del esfínter y el control, el caminar, muchas cosas, ¿no? El dar y recibir, o sea, todo un estudio. En esta edad, toda la energía está en los órganos sexuales, que se le llama la fase genital, y entonces esa energía está ahí presente y es cuando los niños y las niñas por primera vez descubren sus órganos sexuales y por lo tanto empiezan a tocarlos y sienten placer. Aguas, mamá y papá, un niño de 3, 4 y 5 años no siente el placer que va a sentir un adolescente o un adulto que ya llevamos por desgracia el pensamiento del morbo. Entonces, cuando nosotros como adultos vemos a un niño o una niña tocarse, lo primero que aparece en nuestra mente es nuestro morbo, nuestras hormonas, lo que hemos vivido por desgracia,
y entonces lo queremos llevar al niño y a la niña. No, el niño y la niña va a sentir placer desde observar su manita, desde tomar una paleta, desde el alimento, como el tocar sus órganos sexuales. La energía está presente y por lo tanto van a estar tocándose sus órganos sexuales. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es enseñarle a los niños y a las niñas lo público y lo privado. ¿Qué significa esto? Estos son tus órganos, tienes que cuidarlos, no los puedes estar tocando enfrente de toda la gente, tiene que ser nada más en tu cuarto, en lo privado, tienes que lavarte tus manos, hay que enseñar higiene y poderle decir al pequeño o a la pequeña qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, ¿no? Hay veces que por desgracia, cuando hay infecciones urinarias, el niño y la niña se tocan mucho sus órganos sexuales por esa infección. Entonces se recomienda llevarlos al pediatra para que no haya ningún problema pediátrico y por eso se están tocando sus órganos sexuales. Y hay otra forma que cuando el niño o la niña está viviendo por ansiedad, se tocan mucho sus órganos sexuales porque sienten ese placer, entonces hay que llevarlos a psicoterapia. Si este niño o esta niña los cachan una vez, de repente que se descubren sus órganos sexuales, no es tan consecutivo, no se espanten, solamente enséñale a sus hijos y a sus hijas higiene y la diferencia entre lo público y lo privado. No se espanten, es parte de lo que sucede en esa edad porque están autodescubriendo su cuerpo y, claro, su propia sexualidad. Ok, sí, muy interesante porque sí, como tú bien dices, Cristian, todos o muchos, ¿no? Nos vemos la imagen y entonces la información que viene a nuestro cerebro no es necesariamente pues la más objetiva, ¿no? Sobre todo porque, por supuesto, como papás, pues queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que crezcan sanos, felices, libres, seguros. Pero bueno, pues eso parte también desde la educación que nosotros vamos a fomentar en ellos, ¿no? Que te puedas hacer cargo tú de tu parte, ahora sí que privada, nadie la puede tocar, pero es desde chiquito, ¿no? Porque de pronto tengo papás de, no, pues ya ahí en la adolescencia le explico, no, pues ya, se nos fue el tiempo, ¿no? No. Hay que tenerle mucho cuidado y sí hablar de sexualidad con nuestros niños y nuestras niñas desde esta edad, desde los 3, 4 años. Claro, no les vas a estar hablando de cosas muy técnicas, ni mucho menos cuestiones, porque por desgracia el adulto piensa en sexualidad y son cuestiones más morbosas. Pero sí podemos enseñarles a la higiene, a lo público y lo privado, a que descubran su cuerpo, a que reconozcan que ese es su cuerpo. Y lo más importante es, este es tu cuerpo, nadie tiene derecho a tocarlo. Y si alguien toca tu cuerpo de una manera que a ti no te gusta, me vienes a decir porque yo, tu papá o tu mamá, estoy aquí para defenderte. Desde esta edad hay que prevenir el abuso sexual y enseñarle a nuestras niñas y a nuestros niños que sus órganos sexuales, sus partes privadas, todo esto que es su cuerpo, nadie tiene el derecho de tocarlo. Por eso sí es importante hablar de esto, por eso sí es importante acercarnos a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque si hablamos de sexualidad desde esta etapa, en la adolescencia tu hijo y tu hija va a llegar contigo y te va a hablar de su sexualidad, te va a hablar de lo que está pasando, de sus deseos, de sus ideas, de sus temores, y eso es algo muy bonito en la familia, para que no creemos adultos con insatisfacción sexual, con disfunciones sexuales, con miedo al placer, con miedo a relacionarse o vivir en pareja. Entonces, sí es bien importante la educación sexual desde los primeros años. Ok, perfecto. Ahora, también surge otra duda en los papás de niños con etapas preescolares, ¿no? ¿Cuánto tiempo me puedo bañar con mi hijo, con mi hija? ¿Cuánto tiempo me puede ver desnudo, desnuda? ¿Es normal que a lo mejor un niño, una niña de 5 años ya tenga pudor y te diga, no, yo me quiero cambiar solito y no me veas? ¿Qué nos puedes platicar? Claro que sí, esto es algo bien importante que tiene que ver mucho con la familia. No hay una regla para hablar de la desnudez. ¿Esto quién lo va a proponer o lo va a imponer? La familia. ¿Qué significa esto? Una familia que la desnudez la ve como algo natural, algo tranquilo y no le ve el morbo, pueden vivir esa desnudez de una manera tranquila y poderse desnudar en casa y no sentir nada negativo. ¿Quién es el que va a poner en el momento que ya la desnudez no se tiene que continuar en ese hogar? El niño o los papás. ¿Qué significa esto? Cuando este niño dice, ya no me siento a gusto o se empiezan a tapar, ya tenemos que empezar a respetar a nuestros hijos, a que su cuerpo ya no quiere ser visto
puesto que a través de la sociedad están imponiéndose. Esto sucede mucho hasta los 7, 8 años más o menos, o cuando mamá o papá se desnuda y ya no se sienten cómodos, en ese momento ya no se puede continuar con la desnudez. Hay familias que la desnudez la ven tan, digamos, común, que no sienten nada negativo ante esa parte de la desnudez y pueden continuar con la desnudez y no sucede absolutamente nada, pero eso tiene que ver con la familia. La realidad es que la mayoría de las familias, los niños y las niñas a los, te digo, 7, 8 años empiezan como ya a taparse, a no quererse mostrar tanto, y entonces hay que empezar a respetarlos, ¿no? Hay que empezar a decir, ok, perfecto, métete tú al baño, yo nada más voy a ver que te estés bañando bien, sí va a haber momentos que voy a necesitar entrar contigo para ver cómo está tu cuerpo, que no esté tu cuerpo lastimado, porque sí los tenemos que estar revisando, porque si dejamos a nuestros hijos 7, 8, 9 años que se metan a bañar y no estamos al tacto o al contacto de qué está pasando, podemos tener otra vez estos peligros. Pero si el niño o la niña ya no se siente como tan abuso, bueno, pues que papá se meta con los hijos, la mamá se mete con las hijas, solamente para checar que se estén bañando bien, porque la realidad es que me he topado con niños de 9 años que no se saben bañar, no les enseñaron a bañarse bien y lo hacen como Dios les dio a entender, y entonces ahí hay que tener como un poquito más de cuidado. La realidad es que un niño o una niña de 5 años que empieza a taparse, hay que tener cuidado y empezar a ver algo le está pasando a este niño o a esta niña. 5 años es muy temprana edad como para que empiecen a tener este pudor o empiecen a sentir esta pena o esta vergüenza de su cuerpo. 5 años es muy temprana esa edad y sí tenemos que ver qué le está pasando, si le está pasando algo, y podemos hasta pensar en un abuso sexual. Te digo que esto pasa más a los 7, 8 años, no a los 5. A los 5 el niño o la niña todavía ven la desnudez como algo natural, algo normal, y que creo que es como muy válido, y sí tenemos que tener mucho cuidado. La sexualidad, yo como sexólogo o dentro de la parte de la sexología, vemos la sexualidad infantil según la edad. No es lo mismo hablar de sexualidad para niños de 3, 4, 5 años que de 6, 7, 8, que de 9, 10, 11 o de 12 años. La sexualidad aquí sí es por algo. Ok, perfecto, muy, muy interesante. Por ejemplo, Cristian, nosotros tenemos, bueno, casa de niños que es preescolar y tenemos también taller que es primaria. Hablando un poco de ambas etapas, lo que hemos a lo mejor notado en los preescolares es que de pronto, aparte de empezar a conocer su cuerpo, de pronto, por ejemplo, se besan, ¿no? ¿Qué tan normal es este comportamiento? ¿Cuál tendría que ser la respuesta de los papás, de las guías, no? Perfecto. Los niños y las niñas a esta edad lo que hacen es imitar, solamente imitan. Y no es algo, vuelvo a repetir, los niños no tienen morbo, las niñas no tienen morbo, no tienen una cuestión hormonal que les complique esta parte de la sexualidad o tengan estos pensamientos negativos. Un niño o una niña todo el tiempo van a estar imitando, ¿no? Una historia muy bonita es en preescolar, en donde un niño le quiere dar un beso a una niña y la niña le dice, no, no quiero. Y su amiguito de al lado dice, no te preocupes, yo te lo doy, y le da el beso. Ahí no tiene nada que ver con la homosexualidad, no tiene nada que ver que le gusten los hombres, no tiene nada que ver que el niño va a crecer de alguna o de otra manera. No, 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 al contrario, lo que están haciendo es una imitación. O sea, a esta edad no sabemos si es heterosexual, homosexual, bisexual, no se sabe, pero sí imitan y ellos lo hacen de manera totalmente natural. Sí es importante comenzar a hablarle a los pequeños que pues los besos en la boca hay que tener cuidado. Los besos en la boca solamente es a través de los adultos, se da solamente cuando ya se conocen, cuando se va a tener pareja, y que los besos se pueden dar más en el cachete, en cualquier cosa. Ahí vamos a prevenir cuestiones pues hasta de infecciones, ¿no? Por desgracia conozco papás que besan a sus hijos en la boca o a sus hijas y lo que hacen es sobreerotizarlas, y luego si un papá tiene una herpes labial, les pasa el herpes labial a los niños de 4 o 5 años, y ya tenemos niños de 4 o 5 años con herpes labial. Entonces, imagínate a un niño con un papá que se le besa la boca a su hijo o a su hija, aparte de sobreerotizarlos, les pasa la infección, y este niñito va a besar a su otro compañerito porque está imitando, pues es un relajo. Entonces, solamente es por una cuestión de higiene, no es que sea algo negativo o malo o estemos
fomentando algo sexual negativo. No, 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 para nada, al contrario, creo que es una forma de poderse encontrar dentro de lo que es la parte del cariño, el abrazo, pero sí es importante por la cuestión más de salud, decirle a los pequeñitos, no, 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 acuérdense que los besos en la boca nada más es de mamá y papá, es de cuando conoces a alguien, y ustedes se pueden besar en el cachetito y no pasa nada si son hombre con hombre, mujer con mujer, porque los niños en serio no lo viven desde el morbo, ¿no? Ok, sí, bueno, y ahorita también estamos con el tema del COVID, entonces Peor tantito, ahí el, sí no, sana distancia, y ahorita con la cuestión del COVID ni siquiera besos en el cuerpo, todo es con puñito, con codito, con piecito, ¿no? Y entonces eso hay que tener cuidado. Entonces, esta parte de los besos, vuelvo a repetir, más que una cuestión de cuidado sexológico o porque sea algo negativo o que dañe la sexualidad, yo creo que más bien tiene que ver con una cuestión de higiene y de salud. Tiene que ver con una cuestión de tenernos cuidado con respecto a estas infecciones, porque hay una realidad, ¿no? Ok, sí, claro que sí. Entonces sería un comportamiento hasta cierto punto esperado en los Totalmente. pequeños de preescolar. Totalmente, porque ellos imitan y no ven el sexo como los adultos y su compañerito y su compañerita se ven en igualdad de situación y entonces solamente van a compartir lo que ven en el exterior. Y ellos no ven nada malo y no tienen nada que ver con una cuestión de preferencia de género, al contrario. Para los chicos de primaria, que ya son a partir de los 7 años hasta los 10, 11 años, ¿qué me podrías platicar? ¿Cuáles son los comportamientos esperados a esta edad? En esta edad estamos hablando que están en una etapa de latencia, que significa que la sexualidad está un poco callada y aumenta la necesidad de sociabilizar. En esta etapa es los niños con los niños, las niñas con las niñas, niños contra las niñas contra los niños, o sea, hacen equipo. Y para ellos lo más importante es cómo estamos sociabilizando, ¿no? No le prestan tanto atención a la sexualidad. Si estos pequeñitos empiezan a hablar de, uy, sí, la mamá, el papá, y si los encuentran, cómo se sienten, y que se cachan al papá revistas pornográficas, porque ha sucedido, ¿no? Películas o cosas así, y pueden hablar de ese sentido, ¿no? No tenemos que tener mucho cuidado en estas edades porque si un niño o una niña está sobreerotizada o sobreerotizado, ¿qué significa eso? Que está tocando los órganos sexuales o las partes privadas de los niños y las niñas y de alguna manera se está acercando de manera provocativa o está teniendo aspectos más sexualizados, ahí tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de que probablemente este niño y esta niña ya tiene o está viviendo abuso sexual y hay que tener como mucho cuidado. Aquí la realidad es que no le prestan tanto atención a la sexualidad, ¿no? Si se masturbaban a los 3, 4, 5 años, en esta edad se disminuye muchísimo, ¿no? Sí ha habido niños que llegan a terapia de 8, 9 años que ya se están masturbando, pero la realidad es que o porque están viviendo un abuso sexual o porque están viviendo ansiedad. Entonces sí son comportamientos que tenemos que voltear a ver para saber qué es lo que está sucediendo con cada uno de ellos. Quisiéramos preguntarte también, porque también hay inquietud de los papás, por ejemplo, me dicen, ¿qué pasa si mi hijo juega con muñecas, ¿no? Y de pronto se asustan, o si es una niña, ay, es que no veo que se vista a lo mejor de rosa o ni pela las Barbies, no sé, ¿no? O sea, le gusta jugar luchitas, no sé. Aquí, ¿qué tendríamos que observar los papás? Aquí lo que más interesante es, vuelvo a repetir, es que los niños y las niñas lo que hacen es una imitación. ¿Qué significa esto? ¿No? Que imitan lo que ven en el exterior. Si hay niños que les gusta jugar con muñecas o niñas que les gusta jugar luchitas, muchas veces tiene que ver mucho con el rol que están viendo en casa. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver papás como muy afeminados que quieren que sus hijos sean muy masculinizados y pues primero hay que voltear a ver a los papás, o mamás muy masculinizadas y quieren que las niñas sean muy femeninas. Entonces, por desgracia, esto tiene que ver mucho con el estereotipo de género y lo que la sociedad ha impuesto en esta sociedad con respecto a lo que tiene que hacer un niño o una niña. No tiene nada de malo que un niño juegue con muñecas, al contrario, de repente decimos que los niños jueguen con muñecas para que aprendan a ser papás, que las niñas jueguen con los carritos y fuerzas para que puedan también salir adelante. Y lo que hay que hacer es romper estos estereotipos. Estamos viviendo en una sociedad en donde mamá y papá trabajan, en donde mamá y papá
ven la casa donde mamá y papá se dan cuenta de cómo van a cuidar a los niños, y eso también lo hace cada familia. Entonces, esto tiene que ver mucho con los estereotipos. Vuelvo a repetir, la preferencia de género se va a asumir hasta la adolescencia. Los niños y las niñas no ven esta preferencia de género, no tienen todavía esta necesidad de ir autodescubriéndose qué me gusta o qué no me gusta. Hay una realidad, niños y niñas ya saben desde que son niños y niñas y les van a gustar los niños, las niñas, todo lo que es la preferencia de género, pero hay una cuestión que no lo viven los niños y las niñas para que lo puedan decir abiertamente hasta que están en la adolescencia. Sí pueden saber qué es lo que más les atrae, pero eso tiene que ver que hasta la adolescencia se va a asumir. Aquí la realidad es que un niño que juega con muñecas no lo va a hacer más o menos masculino, ni una niña que juega luchitas lo va a hacer más o menos femenina. La feminidad y la masculinidad la vemos hombres y mujeres con el transcurso de nuestra vida, de nuestro día, y el estereotipo que ha puesto la sociedad es la que hay que romper. No tiene absolutamente nada de malo que un niño juegue con muñecas y que una niña juegue luchitas, para nada, al contrario. Ok, ok, muy bien, muy interesante. Y bueno, nosotros aquí en Montessori, por ejemplo, tenemos todas estas actividades, barrer, trapear, hay un ejercicio para los maternales que se llama comunidad infantil, donde bañan al bebé, ¿no? Y pues lo hacen tanto niños como niñas, sin ningún esquema, sin ninguna preferencia. No tiene nada que ver. Sí, es muy interesante verlos porque ellos están como muy concentrados en lograr, en hacer el trabajo. Y como bien dices, ¿no? Pues no tienen ellos pues toda esta información errónea o correcta que tenemos los adultos, ¿no? Y que tenemos este miedo, ¿no? Ajá. ¿Qué nos podría...? Creo que eso es bien importante porque hay que empezar a romper estereotipos. Hay que romper estereotipos porque ya estamos viviendo en una sociedad entre que lo femenino y lo masculino tenemos que hacer las paces. Hombres y mujeres tenemos que estar siempre en unión y en complemento, no seguirnos separando, porque al seguirnos separando lo único que estamos haciendo es seguir en una lucha que no tiene ningún fin. Y entonces poder lograr esto es bien bonito, porque se están rompiendo estereotipos para que niños y niñas puedan vivir su feminidad y su masculinidad como ellos deseen. Así es, así es. Oye, Cristian, y a este respecto, porque sé que ahorita pues hay como un cambio muy importante o muy fuerte, hay voces allá afuera, pues obviamente de diferentes géneros, preferencias, todo esto, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, hasta qué punto está bien o es bueno o es correcto, por ocupar algún término, ¿no? Hablar con nuestros hijos de esto. ¿Por qué? Porque cada vez hay más familias conformadas por dos mamás, por dos papás, solamente o por los abuelos, ya no, la sociedad pienso que ya no está esquematizada como hace muchos años con la familia de mamá, papá, los hijos, ¿no? Claro, ¿cómo claro. podemos hablarles a nuestros hijos de esto? Pero también existe algún límite, porque creo que son dos preguntas. Una sería esta, ¿no? ¿Cómo les explicamos esta diversidad a nuestros hijos? Y la segunda, de pronto leí una noticia en algún momento donde decía que había un grupo de drag queens y de travestis y todos estos en Europa que iban y les leían cuentos a los niños en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿existe algún límite? Porque creo que tampoco se trata de empujar a nuestros hijos. Claro, no, pues entra en la diversidad. A lo mejor ni siquiera le interesa, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí creo que hay que tener cuidado con esta parte de la diversidad de la sexualidad. Si no está abriéndose en ese momento en el ambiente en el que el niño y la niña están, pues no es necesario. No es necesario abrirlo, decirlo ni hablarlo, ¿no? Aquí lo más importante es hablarlo así, de lo más natural. Así como sabemos que una familia está conformada por mamá, papá y los hijos, también hay familias que están conformadas por dos papás, los hijos, por dos mamás, los hijos, y hablarlo así, de esa forma, de una manera natural, en la cual hoy hay una realidad. Hay familias conformadas por dos hombres, familias conformadas por dos mujeres, y así es como se va a ver, y no pasa nada. No hay nada negativo ahí, no hay que poner etiquetas, no hay que poner juicios, y los papás y las mamás tienen que abrirlo de esa manera. Oye, mamá, fíjate que mi compañerito tiene dos papás. Claro, mi amor,
Claro, hay familias en donde está conformada por dos papás, los dos papás se aman y tienen a sus hijos, o por dos mamás, las dos mamás se aman y por sus hijos. Así como nuestra familia está conformada por mamá y papá y nuestros hijos, también hay familias así. Y hacerlo de la manera como es, porque es una realidad, está, y que lo más importante es que gracias a Dios esto se está abriendo mucho más. Las familias diversas están como encontrando en muchos factores y eso es algo muy bonito, porque la realidad es que estamos hablando del amor, estamos hablando de las relaciones de pareja en las cuales ya, gracias a Dios, se está conformando de una manera más amplia. Eso es como lo más importante. Ahora, sí llevarlo como a estos puntos ya de drag queen, drag king y todo eso, la parte del transvestismo y la transexualidad, sí creo que solamente si en el momento en el que en una escuela se encuentra algún detalle de este tipo, sí se podría hablar. Hay escuelas, por ejemplo, una escuela que tuvo una niña transexual, que es una niña transexual, es una niña en la cual nace en el cuerpo de hombre, su sexo es hombre, pero su identidad de género es una mujer, ¿no? Entonces, una mujer que está con un cuerpo de hombre. Y llegó a la escuela como niño y en el transcurso de la escuela, en primero y en segundo de primaria, se dan cuenta que es una niña transexual y los papás deciden empezar el cambio, ¿no? De la parte, pues, la vestimenta, el cabello, y la niña, pues, muy feliz porque sus papás la apoyaron y se dieron cuenta que era niña y esta niña era muy contenta y su cabello largo y todo era muy contenta y empezaron a hacer cambios y la escuela, la verdad, mis respetos, porque empezó a dar educación a los padres, llevaron sexólogos y sexólogas para que les explicaran, y empezaron a ver el cambio, se los explicaron a los niños y a las niñas, y hoy ya esta pequeñita está en quinto de primaria y como si nada hubiera pasado. Entonces, mientras más miedo le tenemos a estos temas y más los enjuiciemos, los critiquemos y los etiquetemos, más daño les hacemos a nuestros niños. Mientras más lo podamos hablar con esta naturalidad de que es, porque es una realidad, creo que los niños y las niñas lo viven de una manera más saludable, de una manera más sana, y la realidad es que, vuelvo a repetir, esto va de la mano escuela y casa. Ok, pues muy interesante porque yo creo que además de toda esta información tan valiosa que nos estás compartiendo, incluso creo que ser papá, ser mamá es bastante complejo porque necesitas enfrentar tus demonios, romper tus barreras y tus esquemas para ofrecerle a tu hijo, a tu hija, pues una apertura, pues otro espacio, ¿no? Seguramente, no sé cómo haya sido tu caso, pero pues en mi caso yo crecí en una familia donde pues el machismo estaba, ¿no? Y entonces claro. Era mal visto que pues el señor se pusiera a barrer, a trapear, ¿no? Me da mucha alegría que los cambios, más bien que los tiempos sean diferentes y hayan cambiado, porque hoy pues los papás se involucran más en una relación con sus hijos, los conocen, comparten, entonces pues yo creo que debemos de tener esta apertura y esta fortaleza, ¿no? Como papás para, híjole, trabajar esta parte al interno de nosotros y pues, brindarle lo mejor a los niños, ¿no? Así y bueno, pues como especialistas en educación, pues todavía más. Nosotros más todavía, claro. No podemos quedarnos con información a lo mejor de tiempo pasado, ¿no? Así es. ¿Y qué opinas, Cristian, de las caricaturas de ahora? ¿Están bien, están mal? ¿Sexualizan mucho o no? ¿Qué nos puedes recomendar a lo mejor para compartir con nuestros hijos o no en lo que tú hayas podido investigar? Sí hay que tener mucho cuidado. Por desgracia, las caricaturas se están sexualizando mucho y sí están sobreerotizando a los niños y a las niñas. Por eso tenemos que educar. La realidad es que por más que querramos cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, hay una realidad, la computadora, el YouTube, la tablet, el internet, aunque le pongas a tu hijo o a tu hija que esta parte del Safe Kids, que no se vaya, los niños y las niñas son mucho más inteligentes porque nacieron con la tecnología. Entonces, hay una realidad. Tu hijo y tu hija va a ver cosas. Tu hijo y tu hija va a observar. Y por desgracia, estas caricaturas pues, son las que ven mi compañerito, el de al lado, el que sube, el que baja. Y aquí estamos hablando de un tema bien importante para los niños de primaria, que es
la sociabilización. Entonces, sí creo que es importante cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, qué es lo que ven y cómo lo ven. Si hay caricaturas muy sexualizadas, creo que es importante decir, no, esa no la puedes ver. Hay algunas que las van a estar viendo y es, híjole, pues es para que empiece a sociabilizar, porque conozco también familias que son muy rígidas, les quitan todo y no aprenden a sociabilizar. Yo he tenido pacientes, niños y niñas, que los papás son muy estrictos y muy rígidos, quitándole toda esta parte de internet y que las caricaturas, eso, y de repente el niño y la niña dicen, no sé cómo sociabilizar. Y luego se están preocupando, ¿por qué mi hijo y mi hija no tienen amigos? Porque por desgracia hay que ver esta parte de cómo sociabilizan. Sí hay que cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas lo que ven, pero hay una realidad, lo van a seguir haciendo. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Educación. Hay que educar a nuestros hijos, hay que dar educación sexual, saberles decir qué sí está bien, qué está mal, cómo se tienen que cuidar, qué cosas pueden estar viendo, investigar qué ven y platicar con ellos, ver ellos cómo lo ven, cómo lo opinan, qué es lo que sienten y estar siempre al pendiente, ¿no? Yo siempre he dicho que hay una realidad, ¿no? Un niño o una niña con celular es un celular que va a estar siendo vigilado por los padres. El celular se vigila hasta los 17 años. Lo siento, a los adolescentes esto les choca y lo odian y los papás se espantan porque llegó ya una cuestión moderna de no, mi celular es mi intimidad y no puedes. ¿Cuál tu intimidad? Tu celular puede ser un riesgo de trata de blancas, un riesgo de secuestros, un riesgo de que te sobreerotices y un riesgo de que te lastimes. Entonces yo a los papás les digo, cada vez que vayas a dar un celular o cada vez que vaya a entrar un niño a las redes sociales, que yo siempre he dicho, las redes sociales no es para niños menores de 12 años, ¿no? Chispas, ya en la secundaria ya tenemos primero de secundaria que ya están en Instagram, que ya están en TikTok, hay que tener cuidado. Niñas sobreerotizándose, haciendo bailes de 11 años. Entonces, híjole, sí hay que tener mucho cuidado y la realidad es que sí, los celulares, las tablets y las redes sociales tienen que estar siempre vistas por momentos, siempre, bueno, el adolescente hay que pedirle permiso, hay que hablar con ellos, y si te lo voy a revisar, lo voy a revisar enfrente de ti, tú vas a estar aquí, yo te lo estoy haciendo para cuidarte, no lo voy a hacer escondidas, eso es como el punto principal. Y en los niños, pues ni dan celular, ni hay redes, pero sí lo tienen, entonces es siempre checar, cuidarlos, abrir su celular, la misma contraseña la tiene que tener mamá y papá. Hasta los 18 años tú vas a poder hacer lo que quieras con tus redes sociales, antes no. ¿Por qué? Porque yo necesito cuidarte, porque por desgracia sí estamos viendo situaciones desagradables de sobreerotización en adolescentes que están poniendo en riesgo su vida, están exhibiendo su cuerpo de una manera que pues los está poniendo en peligro, porque el ciberbullying es lo peor que está habiendo hoy en la actualidad, ¿no? Niños, adolescentes que se suicidan porque no les pusieron likes, o sea, es una cosa impresionante lo que estamos viviendo. Entonces, sí hay que cuidar lo que nuestros hijos ven, sí hay que estar siempre al pendiente, pero vuelvo a repetir, yo lo que más recomiendo es la educación de la sexualidad, porque los niños, las niñas van a poder entrar a esta parte de la tecnología con o sin nuestro permiso. Wow, yo creo que acabas de dar en el blanco un punto muy importante. Nosotros acá en Montessori, pues como te has de imaginar o como has de saber, el uso de los dispositivos pues no es lo que más se recomienda, porque además de esto que tú estás hablando que es un riesgo latente, pues está esta inhabilidad de los niños pequeños de controlar impulsos, el daño que le hace al cuerpo, a los ojos. Pues sí, la verdad es que no. Ya tendremos otro podcast hablando de esto, acerca del riesgo que llevan los niños con el uso de redes sociales, de dispositivos que pues, no es lo ideal, ¿no? Pero qué bueno que tocas ese punto porque sí, a veces como papá, ay ya, mira, toma el celular, toma, déjame en paz, ¿no? Y no es definitivamente la opción, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo más difícil ahorita con la pandemia es que fue la forma en la que ellos socializaron, por desgracia, porque no estaban yendo a la escuela, no podían ver a sus compañeritos y por desgracia la única forma de poder sociabilizar fue a través de dispositivos. Entonces, también vivimos una etapa con la pandemia pues muy desagradable que la tecnología tuvo que estar presente para poderlo lograr
Y ahorita volvernos a recuperar con todo esto, híjole, creo que sí es un tema bien, bien interesante y que sí se tiene que profundizar porque pues la realidad fue una forma de que ellos pudieron sociabilizar y de alguna manera les ayudó a la salud mental, pero no es lo más recomendable. Ok, ok. Y cuando tú hablas de educación, ¿qué herramientas, qué debemos hacer nosotros como papás? ¿Qué nos recomiendas para entonces entrar con todo en la educación sexual y poder ayudar a nuestros hijos? Claro que sí, yo les recomiendo pues tomar cursos, diplomados, estar hablando, acercarse con un sexólogo, una sexóloga, que puedan haber como esta parte de cursos. Hay libros muy bonitos, este es un libro que se llama Educación de la Sexualidad en la casa o en la escuela, que nos habla como de algunos detalles importantes. Hay un libro que se llama Sexualidad Infantil, ¿no? Que también nos habla de esta parte importante. Entonces, lo más importante de la educación de la sexualidad es acercarse con los profesionales, acercarse con un sexólogo, una sexóloga, si se tiene dudas, si se tiene preguntas, ¿no? Hacer cursitos, diplomados, ¿no? En YouTube hay un sinfín de, ¿cómo se llama?, de pláticas dentro de lo que es la parte de la sexualidad. Tengo yo una página de YouTube que se llama Instituto Mexicano Cuerpo, Mente y Espíritu, que ahí hay muchísimos temas, ¿no? Desde la parte de cuestiones infantiles, como la parte de la sexualidad, ayudar a los papás, que es como lo más importante, y que ellos puedan empezar como a indagar e investigar más aguas, porque por desgracia hay páginas de YouTube que no lo están haciendo sexólogas y sexólogos y no están dando la información correcta de lo que se necesitaría hacer. Entonces, yo creo que eso es como lo más importante. Hay que educarme primero para poder educar a mis hijos. Claro, claro, primero nosotros estar listos, ¿no? Antes de... Así es, así Ay, es. qué interesante, muy, muy, muy interesante plática, Cristian. Yo creo que quisiera que nos platicaras, además de tu canal de YouTube, en dónde más te podemos encontrar, si tienes página de internet, teléfono, donde podamos ubicarte, pues para hacerte consultas. Claro que sí. Tenemos una página de internet que es www.imcme.com.mx. Tenemos todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales. Así nos buscan Instituto Mexicano Cuerpo, Mente y Espíritu. Ahí es en donde pueden estar. Y en lo que es la parte de nuestros teléfonos, para que si alguna necesidad tienen, pues ahí nos pueden como contactar para cualquier cosa que necesiten. El teléfono es 55 50 84 76 34 y el WhatsApp es el 55 32 85 77 94. Ahí somos varios especialistas que estamos dando terapias, desde terapia de juego, terapia infantil, ¿no? Terapia de aprendizaje, lenguaje y, por supuesto, cuestiones sexológicas y orientación familiar. Ok, de todas maneras, les platico que vamos a tener toda esta información en la descripción de nuestro podcast y del el canal de YouTube para que puedan tener toda esta información a la mano y pues más gente se acerque contigo para tener una claridad, ¿no? En el Claro tema. que sí. Claro que sí. Perfecto. Pues seguramente pronto también te podamos invitar a que nos platiques un poquito a lo mejor de qué podemos hacer para evitar el abuso sexual y no solamente el abuso sexual, yo creo que del otro lado también es importante, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que mi hijo, mi hija no se convierta en el agresor? ¿No? Claro, O sea, porque a lo claro. mejor sí estamos muy preocupados por la parte de que sea víctima, pero pues creo que tendríamos que estar igual de preocupados de que no fueran ellos a generar este daño a otra persona, Así, ¿no? totalmente, totalmente Ok, así es. perfecto, Cristian. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para platicar con nosotros. Creo que fue un ratito muy enriquecedor, con información muy valiosa y pues muchas gracias. ¿Algo más que tú nos quieras platicar? No, pues muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, repito, es un honor para mí poder compartir todas estas, digamos, como teorías o situaciones que ya están investigadas para poder mejorar, ¿no? A nivel de familia y que los pequeños y las pequeñas puedan tener un mejor futuro, ¿no? Claro que sí, Cristian. Pues
Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Dejen sus preguntas, sus dudas y recuerden que también es importante que nos mencionen los temas que quieren escuchar, que quieren saber. Ya saben, ¿no? De la mano de los expertos. El día de hoy tuvimos al doctor Cristian Millán, un experto en educación sexual, no solamente de niños pequeños, sino también de adultos. Los invito a que, si ustedes tienen alguna duda e inquietud, lo contacten directamente para que vayan de la mano de los expertos. Yo soy Miri. Esta fue otra vez. Muchas gracias. Yo soy Miri. Este fue nuestro segundo episodio de la segunda temporada, Montessori Profesional, mamá y guía Montessori. Muchas gracias. Hasta la próxima.